están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio Lisa Loncón, postulante por la lista llamada mayoritaria al oficialismo en el cupo del Partido Comunista a la senaturía de la región de la Araucanía. Mucho que conversar entonces, mucho que preguntar, pero comencemos esta jornada con estos titulares. Se complica la candidatura parlamentaria de Daniel Jadwe debido a su calidad de acusado en el caso Farmacias Populares. La parte querellante anunció que pedirá al juzgado de garantía que oficie al CERVEL para que el exalcalde quede inhabilitado para postularse. Esto porque está sujeto a una investigación que podría terminar con una condena de hasta 18 años de cárcel. Con críticas a sectores de Chile Vamos, el exministro y ex convencional Rodrigo Álvarez anunció su apoyo al candidato José Antonio Kast. El otrora militante de la UDI manifestó sus aprensiones, apuntando a que el comando de Evelyn Matei no ha sido claro en asegurar que si ella pierde, apoyará al abanderado republicano. En temas internacionales, Rusia lanzó su segundo mayor ataque aéreo contra Ucrania, dejando al menos 21 fallecidos, mientras los edificios pertenecientes a la Unión Europea y al British Council resultaron con daños, lo que obligó a las autoridades europeas a convocar a los respectivos diplomáticos rusos a sus capitales. Y las cantantes Sabrina Carpenter y Chappell Roan, dos de los artistas más virales de las plataformas digitales, van a estar en Lollapalooza 2026, que además regresará al Parque O'Higgins. La productora a cargo del evento liberó esta jornada el line-up, donde se cuentan nombres como el rapero Tyler, The Creator, y las bandas Interpol y Deftones. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, un gran operativo que se realizó en varias regiones del país logró desbaratar una red que se dedicaba al lavado de activos. Catalina Sánchez desde Temuco nos cuenta más sobre las formalizaciones que se realizaron en esta jornada. Catalina, te escuchamos. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Se trata de la Operación Imperio. La Policía de Investigaciones detuvo a 41 personas tras diversos allanamientos en 4 regiones de nuestro país: metropolitana, la Araucanía, Los Ríos y la región de Valparaíso. Todo esto a raíz de una investigación que surgió en octubre del año pasado, específicamente por el delito de lavado de activos. ¿Cómo se cometía este delito? Para hacerlo de la manera más simple, no complicarnos con estos conceptos. Estas personas que hoy enfrentaron a la justicia, mañana restan otras 22 personas más, aparentemente se contactaban con terceras personas que no podían sacar créditos. Les falsificaban sus documentos para que ellos se convirtieran en sujetos que pudieran solicitar créditos, y con estas ganancias ellos accedían a diferentes especies como las que están viendo en imágenes: vehículos, autos, camionetas de alta gama, motos, dinero en efectivo también. Habían bastantes relojes, había bastante elemento para justamente la comisión de este tipo de delitos. Importante precisar también, Mónica, que estas personas se enfrentaron justamente el día de hoy a la justicia. 19 de ellas salieron caminando desde el tribunal porque quedaron con cautelares menos gravosos. Hablamos del arresto domiciliario total y en algunos casos el arresto nocturno. Para el día de mañana, en esta segunda jornada de formalización, restan 22 personas. Ya se adelantó que la Fiscalía va a pedir la prisión preventiva. Mañana se conocerá entonces si el tribunal accede o no a esta cautelar más gravosa. Vamos al detalle de los delitos. Yo lo había adelantado: lavado de activos, el fraude también, la obstrucción a la investigación, la obtención fraudulenta de créditos, asociación ilícita, delito tributario, estafa, entre otras defraudaciones en carácter de reiterado. Según lo que han informado las autoridades, se pudo acreditar un patrimonio de por lo menos 3.000 millones de pesos correspondientes a inmuebles de alta valorización, las cuentas corrientes, vehículos de alta gama en nuestro país y también en el extranjero, una avioneta. Todos bienes adquiridos con las ganancias que ellos obtenían provenientes de estas actividades ilícitas. Conversamos justamente con el fiscal nacional Ángel Valencia, quien se trasladó hasta la región de la Araucanía durante esta jornada. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba respecto de estos allanamientos. Cuando se desarrollan investigaciones de esta naturaleza, estamos privilegiando, tal como nos han escuchado muchas veces, seguir la ruta del dinero, ir por los bienes, no solo ir por las personas. Durante esos casi 25 años es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en este periodo.
por primera vez, más de 40 detenidos, muy probablemente miles de millones de pesos también de perjuicio fiscal. Bueno, dentro de lo que se incautó se encuentran vehículos, autos, camionetas de alta gama, tanto en nuestro país como en el extranjero. Habían también motos, relojes, dinero en efectivo, algunos artículos domésticos también. Pero lo que más ha llamado la atención es la incautación de una lancha, de un yate, también de una avioneta que no pudo ser trasladada hasta la comuna de Temuco, región de la Araucanía. Se encuentra asociada en nuestro país. Pero además, lo que es materia de investigación que se dio a conocer el día de hoy es aparentemente la adquisición de 1 o 2 helicópteros. Eso aún se está investigando. Uno de ellos, según informó la Fiscalía, ya habría sido vendido a terceras personas. Hay que ver finalmente cuántas son las víctimas que habrían sufrido, ¿no? Esta falsificación de documentación para acceder a créditos. Claramente lo que se ha informado, Mónica, es que ellos se contactaban con personas que estaban con complicaciones económicas, que no tenían la posibilidad de poder obtener un crédito, sin que ellos supieran. Aparentemente les falsificaban sus documentos como los títulos para demostrar que ellos sí podían tener la capacidad de acceder a esto, y de esa forma ellos también iban obteniendo ganancias, aunque la metodología aún es en materia de investigación. Conversamos durante la jornada también con algunos abogados particulares, privados, que daban cuenta de que sus representados, algunos comentaban que estaban al tanto del hecho, pero que no habían participado, otros señalaban que no estaban al tanto. Incluso conversamos con un abogado que representa a quien es indicado como el cabecilla de este clan familiar que se denomina así, quien señaló, según le comentaba su representado, que sí estaba al tanto de algunas acciones negligentes, pero que su participación no es tanto como lo ha señalado la Fiscalía. Pero antes de revisar aquello, pasemos a revisar parte de lo que nos comentaban desde el Servicio de Impuestos Internos, que ya anunciaron querellas, y también el director general de la Policía de Investigaciones, que también llegó hasta la Araucanía. Eso demuestra que el ecosistema de seguridad funciona cuando estamos todos preocupados y ocupados y dedicados a llevar adelante procesos investigativos complejos, muy vinculantes a que tenemos. Es evidente la cantidad de especies recuperadas, el valor que ellos conllevan, eso para poder proyectar el patrimonio vinculado a este proceso investigativo, donde hay más de 41 personas detenidas con distintos roles en la misma, donde se bancarizó personas que no tenían las condiciones para ser sujetos de crédito, se falsificaron instrumentos públicos, documentos, se usó el sistema. Nuestro objetivo principal efectivamente es poder ver y poder detectar este tipo de bandas que tanto daño le hacen a nuestro país, y que efectivamente dentro de lo que el rol del servicio tiene en la actualidad está en la línea investigativa, básicamente poder ver los resultados financieros y patrimoniales que tienen y que cuentan estas personas. En este momento nosotros tenemos también querellados y que van producto de la creación de empresas fantasma con antecedentes que son falsos, y lo que hacen es vulnerar en cierta forma todo el proceso para poder mostrar una cierta legalidad con estos antecedentes, y de esta forma poder generar sus ilícitos. Bueno, otro punto que también ha llamado bastante la atención, Mónica, es la participación, ¿no?, de un funcionario del Poder Judicial. Además, esta aeronave, esta avioneta, estaría a su nombre. Eso también es un punto clave en esta investigación. No se han entregado mayores detalles, porque aún es una investigación que está en desarrollo, no ha culminado. Si bien se concretó la detención de 41 personas, todavía hay varios puntos que deben ser expuestos en esta segunda jornada de formalización, que será el día de mañana, en donde la Fiscalía adelantó que va a pedir la prisión preventiva para estos 22 imputados, entre los cuales se encuentra este clan familiar, que no se pueden dar aquellos nombres, pero sí sería sindicado como el cabecilla de esta banda, como se ha denominado, y aparentemente este funcionario del Poder Judicial. Te invito también a que pasemos a revisar parte de lo que nos comentaban desde la Defensoría Regional, quienes representan a por lo menos 20 de los 41 imputados. Algunos de ellos ya salieron el día de hoy con las cautelares menos gravosas y están también a la espera de conocer qué va a ocurrir el día de mañana, esperando, lógicamente, por su parte, que no se dicte la más gravosa, que es la prisión preventiva. Vamos a revisar aquellas impresiones. Entre las 20 personas que representamos, 7 de aquellos quedaron detenidos en un receso hasta el día de mañana, que se discutirá la cautelar de prisión preventiva, y los restantes salieron con medidas cautelares de menor intensidad. Bueno, primero, respecto al concepto de empresa delictual, es algo que también debe acreditarse porque forma parte simplemente de una imputación de hechos. Respecto a la
participación de cada uno de ellos. Hay que distinguir, obviamente, hay algunos que están con un grado de participación, otros que tienen incluso participaciones más medianas, por decirlo así, que le imputaron en calidad de cómplices. Y en cuanto a la función misma que ellos cumplían, como indico, lo tenemos que acreditar y señalar ya con más detalle y más de fondo el día de mañana cuando tengamos que entrar a señalar nuestros argumentos como defensa. Claro, es algo que se va entonces a discutir el día de mañana en el juzgado de garantía de la comuna de Temuco, quien responderá entonces a esta solicitud de la Fiscalía de la prisión preventiva para 22 de los 41 imputados. Solamente para cerrar y a modo de conclusión, entonces, la PDI desarticuló esta organización criminal de 41 personas en operativos en 4 regiones de nuestro país, entre ellas la Araucanía. 37 personas corresponden a la región de Araucanía, una cifra bastante mayor, y el modo de operar entonces era contactar a terceras personas, falsificar sus documentos para que ellos sean sujetos de crédito, obtenían ganancias, adquirían diferentes elementos como los que veíamos en las imágenes. Así que un operativo muy importante. El fiscal nacional comentó que este es el operativo más grande que se ha desarrollado en el último tiempo a raíz de delitos económicos. Estaremos atentos a lo que ocurre el día de mañana con esta segunda jornada de formalización y conocer finalmente con qué cautelares van a quedar estos 22 imputados que restan ser formalizados. Catalina, muchísimas gracias por toda la información. Seguimos atentos al desarrollo de esa noticia. Buenas noches. Quizá usted ya tiene la certeza, aún no la han confirmado por estos días. No son pocos los que comienzan a pensar en el aguinaldo, un beneficio que ya se ha vuelto una tradición y para muchos es parte del presupuesto familiar. ¿Cómo va a ser este año? María Luisa Carrión con el informe. Aún no llega septiembre, pero en medio del ajetreo por buscar los trajes típicos para el colegio, cotizar la carne y las empanadas, surge otra pregunta. El aguinaldo es un beneficio que va más allá de lo económico, que impacta directamente en la emocionalidad de los colaboradores, lo que genera un mayor nivel de compromiso y de confianza y se traduce en un mayor nivel de productividad para la empresa. Es que ya es toda una tradición dieciochera o navideña que gran parte de las personas espera año tras año. En esta ocasión, un estudio de Laborum indicó que más de la mitad de los trabajadores cree que no recibirá aguinaldo en estas fiestas patrias. Y quienes lo van a recibir lo van a destinar, sobre todo, a pagar sus deudas. El beneficio dejó de ser un aporte para poder celebrar y pasó a ser un alivio frente al alto costo de la vida, pudiendo reflejar cómo la situación económica está marcando nuestras tradiciones más emblemáticas. Lo que no deja de ser llamativo, más del 40% señala que lo utilizará para pagar sus deudas, el 31% para comprar mercadería y tan solo un 26% para disfrutar de las fiestas u organizar un asado. En un asado rico. En un asado rico. ¿Y tú? Sí, se supone. Sí. Aguinaldo, se supone. Claro, obvio, sí. Empanadita. Empanadita, choripán, sí, un anticucho. ¿Qué lo utilizo? No sé, diversas cosas, mercadería, cosas pendientes. En cuanto a la modalidad de pago, la gran mayoría prefiere un depósito o dinero en efectivo por sobre otros medios, algo que también confirman otros estudios sobre este pago extra. Según nuestro estudio, la modalidad de entrega preferida por los trabajadores es el bono efectivo o transferencia, con un 50%, mientras que un 18% se inclina por gift card y otro 18% por tarjeta de alimentación. Siguiendo con el estudio de Laborum, más del 60% recibirá, aseguran, menos de 50.000 pesos de aguinaldo y solo 13% sobre 100.000. Entendemos que no son tiempos fáciles, pero por pequeño que sea, la entrega de un aguinaldo puede ser también percibido como un reconocimiento a los y las trabajadoras por sus esfuerzos, a los colaboradores, y eso evidentemente puede favorecer su motivación y su sentido de valoración. Y si bien el pago del aguinaldo no es obligación, hay algunos elementos que lo hacen tener este carácter. Por ejemplo, si es un derecho adquirido que se ha pagado de forma recurrente en el pasado, se puede hacer exigible. Si es que es establecido en un contrato individual o en un contrato colectivo y por lo tanto se encuentran ciertas las voluntades tanto de empleador como de trabajador o trabajadores,
va a constituir efectivamente una obligación de pago en los periodos que se haya convenido en este tipo de contrato. Obligación o no, es uno de los beneficios más valorados por los trabajadores, incluso por sobre una celebración interna. Por lejos, las personas prefieren el pago de un aguinaldo y disponer de él cualquiera sea su necesidad. La tensión entre el Partido Comunista y el resto de las colectividades oficialistas no deja de aumentar tras las declaraciones de Lautaro Carmona. Esta vez fue un miembro del Comité Central del Partido Comunista quien salió a respaldar a su timonel. Juan Andrés Lagos aseguró que se estaba agrediendo y tratando de silenciar a los integrantes de su tienda política. Los detalles en el informe de Macarena Román. Pero usted es uno de los protagonistas de la semana. Sin duda, el senador Ricardo Lagos Weber ha sido uno de los políticos más requeridos por estos días, tras ser uno de los primeros en cuestionar las palabras del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien a su vez criticó al exministro Mario Marcel. No voy a volver sobre eso que dije, mantengo todo lo que dije, pero creo que se revise bien lo que dije porque no hablé de partidos. ¿Ya? Hablé de las declaraciones de determinados dirigentes. Lo que dijo el vocero de la campaña de Yanet Jara es que pareciera que no todos los integrantes del PC están convencidos de apoyar a la candidata presidencial. ¿Comparten que hay una agresión brutal hacia el Partido Comunista tras las declaraciones? Yo creo que lo importante es centrar al comando en la tarea más importante y la tarea más importante es ganar las elecciones. Yo le dije, no, mi preocupación es la campaña presidencial y en eso estoy abocado. Muchas gracias. Y aunque eviten referirse al tema, en el PC saben que no es la primera vez que integrantes del partido dan declaraciones que ponen en un lugar incómodo a Jara. Ahora se sumó un integrante del Comité Central y cercano a Lautaro Carmona. Me golpea que haya opiniones y declaraciones de gente que uno consideraba que tenían algún grado de cierto sentido de la amistad política, que sobre la base de decir que estas declaraciones afectarían la candidatura presidencial de Yanet Jara, entonces que se callen. Eso es muy brutal. De hecho, una de las personas que llamó al líder del PC a guardarse algunas declaraciones fue la ministra Antonia Orellana. Pero usted dijo públicamente que debería guardarse ciertas declaraciones. Yo creo que, al igual que ha pasado a veces con declaraciones mías, todos a veces tenemos oportunidades de guardar silencio. Nosotros no nos interesa ahondar en aquello. Estamos abocados a implementar reformas y a sacar adelante la legislación que tenemos pendiente. Quien sí quiso hablar sobre la polémica de la semana fue la compañera de partido de la ministra de la Mujer y vocera de la campaña de Yanet Jara, la diputada Gael Jomans, apuntando a un supuesto machismo en contra de la candidata. Yo veo que si seguimos en esta, puede haber machismo. Porque si no, la verdad es que no me explico que no estemos acudiendo al rol y al llamado que ella nos hizo. Y si siguen poniendo en duda sus palabras, obviamente que sí lo veo. Estas y otras polémicas han puesto en entredicho el liderazgo de la candidata Jara y algunos de sus contrincantes apuntaron justamente a aquello. Y usted está viendo como finalmente la candidata oficialista finalmente es una sucursal de los partidos. Son ellos los que deciden la lista parlamentaria, no va para ninguna parte eso. Nosotros sabemos que ella es del Partido Comunista y en el Partido Comunista el que manda es el presidente Carmona. Yo creo que en vez que vaya Jara, que venga Carmona a los debates, nosotros no tenemos ningún problema de poder hablar con él como candidato del Partido Comunista y del oficialismo. Considero que mi labor como candidata a la centroizquierda chilena y el progresismo es dedicarme a buscar soluciones para los problemas de las personas. Lo demás, la verdad, me tiene bien sin cuidado y el que quiera contribuir efectivamente a la campaña, le pediría que se ponga en modo ciudadanía y de respuesta a los problemas de la gente real. Lautaro Carmona, el protagonista de esta polémica que solo ha ido en aumento, aterrizará en nuestro país proveniente de México y este viernes participará de la conmemoración del fallecimiento de su antecesor Guillermo Tellier, donde se espera pueda aclarar sus dichos. La candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pasa por su momento más crítico. Esta jornada la justicia ratificó su condición procesal de acusado, lo que, según algunos, le impediría optar por un cargo público. Otros dicen que no, obviamente quienes respaldan la candidatura de Daniel Jadue. Bueno, los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. En suspenso se encuentra la candidatura a diputado por el Distrito 9 de Daniel Jadue, y es
que este jueves la justicia rechazó los recursos presentados por su defensa con los que buscaban ampliar el plazo de investigación del caso Achifarp, luego de que el pasado 6 de agosto la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresara la acusación en su contra, en la que piden 18 años de cárcel para el exalcalde de Recoleta. De este modo, el tribunal ratificó su calidad de acusado, lo que significaría la pérdida de sus derechos políticos, entre ellos su derecho a sufragio y a desempeñar cargos públicos. No se modifica nada, lo único que hizo fue que la fecha del 15 de septiembre se aplazó para el 8 de octubre por una razón más bien técnica que consideró la magistrada, que tenía que ver con darle más plazo a las defensas para que pudieran estudiar la causa. ¿Ustedes piensan oficiar al servicio electoral por la candidatura de Daniel Jadwe? No, nosotros no nos compete esa decisión. Entendemos que hay instituciones que tienen que funcionar. Nosotros, nuestra obligación constitucional es presentar la acusación y eso fue lo que hicimos. Lo que sí acogió la jueza del tercer juzgado de garantía de Santiago, Paulina Moya, fue aplazar la audiencia de preparación de juicio oral que había sido fijada para el próximo 15 de septiembre, quedando ahora para el 8 de octubre, ya que entre los argumentos esgrimidos por la defensa se cuestionó el poco plazo que han tenido para revisar los antecedentes de la carpeta investigativa, considerando el reciente cambio de su defensa privada a la Defensoría Penal Pública. No estamos conformes con la resolución del tribunal, toda vez que considerábamos que los argumentos esgrimidos por la defensa eran bastante contundentes para convencer al tribunal que necesitamos plazo suficiente para poder conocer los antecedentes de la carpeta investigativa que consta de 100 tomos, en los cuales el Ministerio Público tuvo aproximadamente 4 años para investigar. Por lo tanto, esta resolución en que se acoge parcialmente la solicitud de la defensa, en que se nos conceden 3 semanas adicionales para poder preparar la defensa, no nos parece suficiente. La decisión judicial motivó a que uno de los abogados querellantes presente un oficio al tribunal solicitando que éste, a su vez, oficie al servicio electoral con el fin de que el organismo tome conocimiento de la situación procesal del exalcalde Daniel Jadwe a fin de definir si puede o no participar como candidato en las próximas elecciones parlamentarias. Lo que hoy día sí quedó firme es que se cerró la investigación y por otra parte que la calidad de acusado de todos los formalizados en este caso se mantiene. Y esto nosotros nos conlleva como querellantes que sí tenemos la facultad, cosa que no tiene el Ministerio Público, de oficiar al CERVEL, que yo creo que es una cosa que le importa a mucha gente, para el efecto de que pueda generarse en este momento la inhabilidad del señor Jadwe para ser candidato. Yo creo que ese es uno de los efectos más importantes de la acusación que hoy día todos conocemos. Una encrucijada que, según ha declarado la máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia, no le corresponde resolver o involucrarse a la Fiscalía. El derecho electoral es un derecho distinto del derecho penal. El ámbito en el que nosotros trabajamos en el ámbito del derecho penal, en lo que se refiere a las materias de derecho electoral no son de mi competencia. Le ruego que me excuse, no puedo contestar esa pregunta porque se excede a mis atribuciones. Según consta en la legislación electoral, se dispone de un plazo de 10 días para hacer reclamaciones respecto al padrón preliminar de candidatos, plazo que vence precisamente este 28 de agosto, por lo que a contar de este viernes, el CERVEL comenzará la revisión para entregar el listado final de candidaturas este domingo 31 de agosto. En Renovación Nacional ya ingresaron ante el Tricel una solicitud de inhabilidad en contra de Daniel Jadwe, cuyos resultados conoceremos con el paso de los días. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso Lisa Loncón va a estar conversando con nosotros aquí en el estudio. Conversamos en el estudio en vivo y en directo con Elisa Loncón, que es candidata al Senado en cupo del Partido Comunista como independiente en la Araucanía, expresidenta de la Convención Constitucional. Gracias por acompañarnos. Así es, Mónica, buenas noches y saludar a todos los que están escuchando el programa. Quisiera, porque la idea de esta entrevista es ir conociendo también a los aspirantes, a las aspirantes a distintos cargos, en este caso diputadas y senadores. Yo quisiera primero que usted nos ayudara a definirla. ¿Usted cómo se define? Obviamente que el tema mapuche es el central y esencial en su vida, pero quisiera preguntarle, ¿usted se define como una mujer de izquierda? Yo me defino como una mujer progresista, como una mujer también profesional, con una larga trayectoria en el trabajo intercultural, promocionando el diálogo, promocionando también la participación de las mujeres. Pero no de derecha, no de centro. No milito ni en la derecha, ni en el centro, yo creo que el tema es una postura
Me ubico con los sectores progresistas y con los sectores progresistas de izquierda. Perfecto. Y otra pregunta de las, ¿por qué fue finalmente en el cupo con el Partido Comunista y si no quedó de alguna manera alguna sensación un poco amarga que no la llevara al Frente Amplio, que eran los que primeros habían levantado su candidatura? Lo que pasa es que en esto de las negociaciones uno tiene que ubicarse en el espacio. Yo venía desde afuera porque no milito y me acerqué al Frente Amplio por la trayectoria de amistad que desarrollamos en el proceso constituyente. Y ellos amablemente empezamos la conversación, pero también ellos fueron claros en decir, mira, puede que esto resulte, puede que no, pero nosotros también nos vamos a comprometer a poner tu nombre en la mesa. Entonces, y yo, a mí lo que me importaba era que se supiera que mi nombre estaba a disposición en la lista progresista para contribuir, porque, bueno, era mi decisión y a mí también me la habían solicitado. Ya. Podría haber postulado, por ejemplo, a Cámara de Diputados, pero decide postular al Senado. Y quiero preguntarle si, por la contradicción que se ha señalado, siendo alguien que apoyó un proyecto de constitución que buscaba eliminar al Senado, ¿no es una contradicción postular al mismo órgano que usted aspiraba a terminar? No hay ninguna contradicción porque yo fui la presidenta de la Convención Constitucional, lideré un proceso, me tocó llevar la voz de todo el colectivo que íbamos tomando decisiones respecto a lo que iba a ser el futuro para Chile con esa nueva Constitución. Hubo expertos que recomendaron que avanzáramos con sin el Senado y luego, esa propuesta no se aprobó y quedó la Constitución antigua y pero yo quiero estoy en una cosa, si hubiera dependido de usted hubiera eliminado el Senado? ¿O usted no adhería a esa parte y lo hizo porque era algo colectivo? Yo estaba dentro representando a ese colectivo. Ya. Y yo ¿Estaba de acuerdo con eso? Sí, sí, por supuesto, Ya. yo lo compartí. ¿Y su crítica principal al Senado cuál es? Ser un espacio de élite donde faltan muchas voces de los sectores más postergados. Dentro de eso faltan los pueblos indígenas porque yo te tengo que contar, Mónica, mira, en 1935 se postuló la primera mujer indígena a un cargo público y Herminia Burto, y ella en alianza también con los sectores populares para ser regidora de la región en Temuco. Y ella logró solo un voto, no votó su padre, ni su padre votó por ella. Entonces, que nosotros ahora, las mujeres indígenas, nos presentemos a entregar propuestas para este Chile que sea más democrático, yo creo que le debemos a ella ese gesto grande donde inició y abrió las puertas en esas circunstancias. Ahora, para ir despejando ciertas cosas, usted, si fuera electa como senadora, ¿usted intentaría mejorar el Senado? ¿O usted, si es que tuviera los votos, se entiende, creería que es bueno tener una sola Cámara y sería bueno eliminar el Senado? ¿Sigue pensando que sería bueno eliminar el Senado? La propuesta que nosotros propusimos, que llevamos a la Convención Constitucional, fue rechazada, Mónica. Y nosotros estamos en una situación, sigue siendo un proceso constitucional y mi postulación está dentro de lo que la Constitución también establece. Pero la Constitución establece que se pueden hacer reformas constitucionales desde dentro de la institucionalidad. O sea, se podría eventualmente cambiar el sistema político, por ejemplo, invento, por uno parlamentario en vez de uno presidencial, se podrían cambiar muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas, pero en este momento mi propuesta, claro, es atender el problema de pobreza que tiene la región. Ya vamos a ir a la Araucanía, le voy a preguntar por aquello, pero si tuviera los votos, ¿le gustaría poder eliminar el Senado? En ese sentido, son conversaciones que hay que verlo in situ, pero yo en este momento no es mi prioridad en este momento. Yo estoy. ¿Pero lo descarta? No, hay condiciones que te dicen esto puede ser y no hay condiciones en este momento, Mónica. No, yo entiendo que hoy día no están las condiciones, no están las mayorías, pero quisiera saber si usted sigue teniendo la visión de que no es bueno que exista el Senado. Mi visión estaba basada y está basada, y por eso yo también estoy presente, es que se abran espacio y que eso deje de ser un espacio para la élite, que entren los sectores postergados, porque hay otros, los pueblos, las mujeres,
porque necesitamos incidir en la política y yo entro para ampliar la democracia del Senado, para hacer los cambios desde el interior. ¿La Cámara de Diputados es también un espacio de élite? La Cámara de Diputados también requiere, nosotros los pueblos, por ejemplo, el caso mío, yo vengo del pueblo mapuche y al no ser militante de un partido, y claro, tienes todas las limitaciones que implica participar si no tiene los espacios abiertos para que los pueblos indígenas participen. ¿Usted sigue siendo partidaria de crear escaños reservados para los pueblos originarios? Hay que pensarlo porque los pueblos necesitamos hacer contribuciones sustantivas a la democracia. ¿Eso es un sí? Sí, eso hay que abrir espacios. ¿Está de acuerdo entonces con los que sigue pensando que sería una buena idea? Puede ser otra modalidad, y yo creo que nuestra generación dio un paso importante y también las futuras generaciones tienen que seguir evaluando el proceso porque los pueblos indígenas tenemos derecho a decidir el futuro de este país también. ¿Le gustaría que los pueblos originarios tuvieran autonomía, como se planteaba en el primer proceso? ¿Sigue pensando que aquello es necesario? Es que la autonomía es un derecho conquistado por todos los pueblos indígenas del mundo, Mónica. Sí, pero me refiero a autonomía territorial tal como se planteaba en el proceso constituyente. Tal cual se planteaba, tal vez hay que buscar un diseño que pueda servir o hacerse operativo en la época en que, yo te digo, las futuras generaciones vayan avanzando en el diseño de esa autonomía, pero el derecho al territorio, el derecho a las tierras y el derecho a la autonomía son derechos conquistados por los pueblos y hay avance. Entonces hay avance en otras latitudes que yo creo que uno puede mirar y se puede ver de qué manera instalarlos. Políticamente, ¿usted diría que este es su gobierno? ¿Usted se siente partidaria de este gobierno? Yo voté por este gobierno. Siempre políticamente asumo de que la debilidad está en el Parlamento. Y políticamente, si nosotros queremos hacer cambio, yo también llamo a la ciudadanía a conquistar el Parlamento, a conquistar en los espacios con las fuerzas progresistas a nivel de los diputados y a nivel de los senadores, porque la gran debilidad del gobierno es que no tenemos el Parlamento a favor. Y una pregunta, ¿este gobierno ha sido mejor o peor de lo que usted esperaba? Yo creo que este gobierno está en su medida con la debilidad que tiene de no tener un Parlamento. Y si usted tuviera que hacerle una crítica a este gobierno, ¿cuál sería? Una crítica muy concreta es en relación a los pueblos indígenas, más escucha a las organizaciones sociales y a las comunidades de los pueblos indígenas. Vamos a la Araucanía entonces. La comisión que se creó de esta propuesta de paz y entendimiento, ¿qué le pareció a usted? Bueno, es una comisión técnica que fue designada por el gobierno y por los partidos que lograron acuerdo entre ellos, y la gran debilidad y parte del cuestionamiento que tienen hoy día las comunidades es que no participaron las organizaciones sociales de los pueblos indígenas. Había 4 representantes sí de los pueblos originarios con distintos cargos o condiciones, como su propio, porque había una bipresidencia. Huentumilla era uno de los presidentes con Alberto Moreno, que es alguien... Pero sigue siendo una comisión designada. Sí, y siendo una materia tan importante como hablar de las tierras, resolver un problema histórico, los pueblos tienen el derecho a participar en el diseño de esas propuestas políticas. Hay que parar, usted ha dicho que hay que parar la consulta indígena, que es algo que está impulsando este gobierno al cual usted es partidaria. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que darle una oportunidad a este proceso? O sea, yo hice la propuesta por el que hay un sentido de realidad. He visto cómo las comunidades han rechazado la propuesta por 2 razones, una razón metodológica y una razón que tiene que ver con el contenido, básicamente. Y también hay otras razones, por ejemplo, cómo hacer la consulta si existe un estado de excepción en la región. En cuanto a la metodología, la gente reclama de que la cantidad de sectores que va a participar en la consulta es un número limitado. ¿Usted insiste en que hay que parar esta consulta?
Yo hablé de suspenderla, generar mejores condiciones para mejorar esas metodologías y para escuchar a las comunidades y instalar un contenido que sea satisfactorio para las comunidades. Dado que tenemos que pasar por muchos temas, si usted tuviera que ejemplificar, ¿qué es lo que menos le gustó de la propuesta de esta comisión? Lo que menos nos ha gustado es el sentido que se instala respecto a las tierras. Las demandas territoriales son demandas históricas y nosotros tenemos, ya lleva siglos y hubo usurpación de tierras, se perdió, hubo despojo territorial. Pero eso se atiende en la propuesta. Pero en la propuesta hay un número limitado. Se habla de las 2.000 comunidades que están en proceso de resolver sus problemas. ¿Y no hay que cerrar esto en algún momento? Hay que cerrarlo, pero se cierra con las comunidades en acuerdo conjunto, común, con propuestas creadas, con un tiempo conversado y con participación en la decisión. O sea, que los pueblos tengamos derecho a participar en las decisiones de futuro, de cuál va a ser el futuro del territorio y de la tierra y el significado de la tierra. Yo creo que son garantías de derecho que los pueblos han conquistado en otros lugares y que nosotros también queremos hacer uso de esos derechos. Este gobierno ha tenido que renovar y ha pedido al Parlamento desde que, después de los sucesos, después de que bajaron del primer estado de excepción, han tenido que pedir nuevamente estado de excepción y todo este gobierno va a ser vivido prácticamente bajo estado de excepción constitucional de emergencia en la Araucanía, no solo en la Araucanía, también en otras provincias de la región del Biobío. Yo quisiera preguntarle, si usted fuera senadora, o si usted hubiera sido senadora en este periodo, ¿usted hubiera votado a favor o en contra los estados de excepción? En contra, Mónica, porque no ha resuelto el problema de fondo. El problema de fondo que vive la región está vinculado a la pobreza, hay problemas de tipo crisis ambiental, crisis económica, crisis social y el tema del estado de excepción. Entender la política indígena desde el estado de excepción limita la posibilidad de solución. O sea, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico amplio, integral, para instalar una política, porque la única política que se ha implementado en este tiempo ha sido el estado de excepción y no se ha resuelto el problema de la violencia. Ahora, hay delincuencia, hay violencia y el gobierno dice que, y en general la clase política coincide en que los estados de excepción, sin solucionar el problema de fondo, sí han ayudado para disminuir la cantidad de hechos de violencia. Lo que pasa es que la violencia está producida por la ausencia también del Estado en las materias que se están vulnerando, como los derechos, el problema de la vivienda, hay la pobreza, el sueldo per cápita en la región son 450.000 pesos por familias. Entonces, ¿qué haces tú con ese dinero? Por otro lado, hay hacinamiento, hay... Yo creo que hay coincidencia en que hay problemas sociales profundísimos en la Araucanía, pero ¿qué tiene que ver aquello con, por ejemplo, el crimen organizado y grupos que hacen reivindicaciones violentas? Porque se aprovechan, porque los grupos de crimen organizado se aprovechan de esa marginalidad y ofrecen una manera distinta que no es solución para la gente, pero de alguna manera ellos van teniendo más fuerza que la misma política del Estado. Y el Estado tiene que fortalecerse en materia de políticas integrales, educación, espacios laborales para las mujeres. ¿Y no le hubiera importado que, porque esas soluciones son soluciones, entendamos, de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, no se solucionan de un día para otro ni la pobreza, ni la marginalidad, que yo no estoy negando que existan, ¿no? Pero mientras que eso se soluciona, ¿no le hubiera importado que se incrementaran de nuevo los hechos de violencia sacando los estados de excepción? Lo que pasa, Mónica, que hay una historia detrás, o sea, y se ha escrito al respecto. Hay dos vías, básicamente, pueden haber otra. La vía política de solución de los problemas de la zona de Gualmapu, de la zona de la Araucanía, de la región de la Araucanía, para nosotros Gualmapu, la vía política, que es la que nosotros buscamos en la convención, es la que estamos buscando, lo que estamos participando de este proceso. Cuando dice Gualmapu, ¿qué está diciendo políticamente? ¿Que es un territorio autónomo? Es territorio mapuche. Gualmapu significa tierra mapuche. Pero ahí viven chilenos, también chilenos que son de origen, porque todos son chilenos. Convengamos en eso, ¿no? O sea, el mapuche no deja de ser chileno. Sí, legalmente nosotros somos chilenos. Ya.
Y entonces, nosotros no estamos... Nosotros usted no me estamos... dice territorio mapuche, pero eso es un territorio del Estado de Chile. Es un territorio que el Estado de Chile se apropió de ese territorio de manera fraudulenta. Hubo una ocupación militar que terminó en 1883. Antes de eso hubo acuerdos de parlamento donde el Estado prometió a los mapuches respetarle su territorio y eso no se cumplió. Entonces estamos hablando de un pueblo que tiene memoria, de un pueblo que tiene derechos. Y cuando tenemos memoria, tenemos derecho, tenemos lengua, tenemos la posibilidad de nombrar a nuestro territorio en nuestro idioma. Entonces, no es un pecado decir Guaymapu. No, yo no estoy calificando, estoy preguntando para entender esa qué es la significado razón. Político le da usted. Esa es la y razón. De otros lados debatirán también si les parece o no, pero quiero entender si cuando usted dice Guaymapu está diciendo esto debe ser un Estado independiente del Estado chileno. No. Por eso es bueno preguntar. Esa es la vía política. La vía política, Mónica, es que nosotros podamos entrar en las decisiones de la política del Estado chileno. Siendo parte del Estado chileno. Siendo parte del Estado chileno, llegando a acuerdo, porque es la manera. Y porque este gobierno ya no habla de Guaymapu. ¿Ah? ¿Se habrá dado cuenta que este gobierno ya no habla de Guaymapu? Bueno, pero es que nosotros sufrimos realmente la parte más dura del rechazo con la Convención Constitucional y se fueron suprimiendo los lenguajes impresionantemente. Ya, vamos a volver después a la Convención, pero antes un par de cosas que es importante. Y la otra vía es la que tomaron otras personas, pues que ya enfrentarse directamente con la vía violenta. Sí, hay que usted rechaza. Que yo rechazo, por supuesto. Es que preguntarle algo de eso. Porque ¿sabe por qué rechazo? ¿Por qué? Porque nuestro pueblo es un pueblo que ha vivido de estrategias políticas. Es un pueblo que ha tenido la capacidad de establecer acuerdos con los otros. Y esa es la línea más fuerte. O sea, en la historia, 3 siglos enfrentándose en forma desigual. ¿Y cómo fue avanzando? ¿Cómo pudo mantener? Fue vía estrategias. Desde esa perspectiva, entonces, quisiera preguntar un par de cosas. Qué interesante lo que usted acaba de poner como tema. De estas dos vías, ¿no? La institucional y la violenta. Usted dice, yo rechazo la vía violenta. Le pregunto entonces, ¿qué opinión tiene usted de Héctor Yaitul, que ha llamado al pueblo mapuche a usar las armas? Mire, Héctor Yaitul y todo el resto de los mapuches para mí son hermanos, Mónica. Son mis hermanos, tienen la misma sangre y ellos también imaginan un futuro distinto para su pueblo. ¿Pero usted discrepa de las vías que propone? Hay estrategias distintas, yo no comparto su estrategia. Ya. Y eso ya... Sí, no, pero es parte de las definiciones políticas relevantes, sobre todo cuando estamos conversando con aspirantes al Senado o a la Cámara de Diputados en la región de la Araucanía. Convengamos que no es menor el tema. ¿A usted le parece que es alguien que tiene que estar tras las rejas, Héctor Yaitul? Eso lo determina la ley. Por eso, de acuerdo a la ley que tenemos, sí, el llamar a levantarse en armas. La ley determina, o sea, porque en este sentido también yo le pregunto, ¿le parece injusto que esté tras las rejas Héctor Yaitul o le parece que, dada la legislación que tenemos, es justo que esté donde está porque cometió delito? La ley lo determina así y yo estoy de acuerdo con esa ley que así lo determine. Pero lo que está de fondo detrás de esto es que en estas dos vías, nosotros, el pueblo mapuche, ha presentado la vía política y no ha sido escuchada. Y eso es la que conduce a que otros tomen otras vías. Pero no lo justifica. Para nada se justifica la violencia, Mónica, para nada se puede justificar el crimen organizado. Nosotros estamos por la vía democrática. No tiene nada que ver además con las reivindicaciones mapuches, me imagino. Hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, por quema de camiones, venta de madera, que ni siquiera son mapuches lo que lo hacen, Mónica. Elisa Loncón, ¿qué piensa sobre esta otra afirmación? ¿Hay terrorismo en la Araucanía? También lo ha determinado, los especialistas han determinado el tema del terrorismo. El 2013 Emerson fue una persona de las Naciones Unidas invitada por el expresidente Piñera para hacer un informe y ver el fenómeno que se vivía, y él termina su informe diciendo que no hay terrorismo. Lo que existe... Sí. ¿La opinión de que no hay terrorismo en la Araucanía? No hay terrorismo, Mónica, porque en este momento la justicia tiene que definir quiénes están... Es que hay condenas, señora Loncón,
por terrorismo. O sea, la justicia ha determinado que hay terrorismo en la Araucanía. Si la justicia lo determina, Mónica, a mí me parece que eso es una definición de la justicia. Entonces, desde su perspectiva, habiendo condenas por ley antiterrorista en la Araucanía, o sea, ¿hay terrorismo? La ley antiterrorista es distinto a que exista terrorismo. Pero si hay condenas por ley antiterrorista. Es que la ley antiterrorista, justamente Emerson recomendó de que los juicios que se revisaran los juicios que se estaban determinando por la ley antiterrorista. Sí, pero esa es la anterior, hay otra actual. Y más allá de la ley, su opinión política es que no hay terrorismo en la Araucanía. ¿Y qué es lo que hay cuando hay quema de camiones, quema de iglesias, se asesinan personas? Crimen organizado, Mónica. Pero cuando hay... Crimen organizado, porque... En un lado sí, yo entiendo que hay parte de crimen organizado, pero cuando hay algunos que toman las reivindicaciones mapuche y cometen actos de violencia amparados en esas reivindicaciones, ¿eso no es terrorismo? La ley tiene que determinar si es terrorismo. Es que la ley lo ha determinado así. Bueno, si es así es porque eso es una definición jurídica. ¿Y usted qué le diría a sus electores que dicen aquí hay terrorismo en la Araucanía? ¿Qué le diría a esos electores? Yo estoy en contra de las violencias. Estoy en contra de todo tipo de violencia. Y partiendo por las mismas formas donde no hay una convivencia, donde se valora a ese sujeto político mapuche que está llevando su pueblo y su organización. ¿Fue un error la ida de Isquia Siches a Temucuicui, donde fue recibida a balazo? Yo, en ese sentido, claro que no era la mejor manera. Yo no sé, que ella tenía sus asesores, ¿no? Entonces ahí ya estaría de los asesores. ¿Pero le parece que fue un error? Políticamente sí, claro. ¿Y por qué fue un error, Elisa? Porque ella no era una persona, ella es una persona de Estado. Y el Estado tiene que estar detrás de cada paso que da las personas que dirigen la política. ¿No fue bien planificado, dice usted? Seguramente, no sé. Quiero preguntarle, cuando ha pasado ya el tiempo, quiero dejarle algunos minutos para preguntarle la carrera presidencial, porque usted ha dicho que apoya a Janet Jara. Cuando ha pasado el tiempo, ¿cuál es su diagnóstico de por qué fracasó la Convención 1? Bueno, hay multifactorial, hay muchas razones por las que fracasó, y dentro de lo que yo siempre he señalado es que nosotros no tuvimos un sistema que nos permitiera comunicar directamente y sin mentiras, sin desinformación, lo que se estaba proponiendo. Porque no era verdad de que la plurinacional iba a dividir el país. Esa era una falacia. Pero a lo mejor la gente eso simplemente no quería la plurinacionalidad. No, eso es mentira. La mentira que se puso, Mónica, es que se iba a dividir el país. Y nosotros estábamos sosteniendo la vía política de la plurinacionalidad al interior para entrar en conversaciones con el Estado, para instalar los derechos de los pueblos. Pero a lo mejor, aún así, la gente no quería la plurinacionalidad, porque ¿cómo se explica usted que en la Araucanía, por ejemplo, haya ganado el rechazo? Bueno, el ejército de bots que nos inundó. ¿Eso no es menospreciar el juicio de la gente? No, Mónica, pero todo lo que llegó, el bombardeo que le llegó a la gente era desastroso. Entonces, ¿cómo puedes tú, si en el fondo si se está desinformando y se está manipulando el discurso para llegar a un fin, se concretó? Yo entiendo, pero cuando una derrota es tan contundente, me refiero contundente en el porcentaje de votos, no es que fue una diferencia de un 5%, cuando es tan contundente la derrota, ¿no será que ustedes no fueron capaces de interpretar lo que la gente esperaba de una nueva constitución? Así como del siguiente ejercicio tampoco fue capaz de interpretar lo que los chilenos querían o esperaban. Lo que pasa, Mónica, que a veces es difícil que hable el subalterno. ¿Cómo así? No entendí eso. No entendí. Hay una autora que habla y pregunta y ella dice, ¿puede hablar el subalterno? Se llama Spivak. Ella hace este análisis cuando los subalternos, los que no están en el poder, cuando los que están marginados, cuando los que están en situaciones de pobreza, hacen un planteamiento, ese planteamiento es manejado a través del lenguaje.
otros hablan por ese subalterno. Entonces uno puede decir, vamos a instalar los derechos de los pueblos indígenas porque son tan importantes para resolver los problemas en la Araucanía, pero el lenguaje que se instaló es que están haciendo privilegio. Entonces hay una manipulación discursiva. Ojo que yo no estoy en el fondo restringiendo este rechazo y sus razones solo al tema de la Araucanía, sino muchas cosas más que a lo mejor a la gente definitivamente no le hicieron sentido, pero usted tiene su propia percepción al respecto. Yo me pregunto si pensar en esos términos de lo que usted dice, el subalterno, no es de alguna manera menospreciar la capacidad crítica y de información que tienen las personas, o que simplemente de repente no sintonizaron con ninguna de las dos propuestas los chilenos. Faltó tiempo para dar a conocer también eso. ¿O no debieron haber tenido otro tipo de propuesta? Es que Mónica, no hay nada que usted dijo, apoyé esto y en verdad no lo debería haber apoyado. Nosotros estuvimos adentro trabajando 100% con un tiempo muy escaso en pandemia y no hubo esta trabajo territorial que pudiera difundir claramente la propuesta. Y lo que se difundió, bueno, ya te he dicho, desinformación y mentiras. Ya. La llevo en la carrera presidencial, que es otro de los temas que es interesante conversar con los aspirantes al Senado. Su abanderada es Janet Jara. Sí. Ya. Quiero preguntarle dos cosas, un par de cosas. ¿Cómo ha visto la relación entre el Partido Comunista y Janet Jara? Se arman polémicas, se arman muchas polémicas como me la han armado también a mí. Yo vengo un par de días en campaña y la verdad es que me han salido muchos hombres a criticarme personalmente por la posición de tomar la decisión de ser una representante dentro del Parlamento y casualmente son puros hombres. Entonces pasa que Janet Jara tiene su planteamiento y también ella se ve criticada y enfrentada a discursos masculinos. Como que todavía falta que el progresismo valore, valide, instale en igualdad de condiciones las voces de las mujeres. Como ¿Es solo machismo esto o son también diferencias ideológicas que usted detecta al interior del Partido Comunista? Porque el Partido Comunista, Lautaro Carmona, sale a criticar a Mario Marcel. Después salen, no sé, anuncian también, por ejemplo, Daniel Jadwe anuncia antes que supuestamente iba a suspender militancia. En fin, entonces uno se pregunta, ¿usted ve el respaldo fuerte del partido en el cual milita Janet Jara detrás de la candidatura? Yo creo que, bueno, hay temas que corresponden al Partido Comunista responder. A mí me incorporaron dentro de la lista y yo estoy agradecida de esa incorporación y confío en que ellos, como partido, la impresión que yo tengo es que es un partido que va a defender los derechos de las personas, incluyendo los derechos de las mujeres. Claro, la pregunta es si están defendiendo y apoyando a su candidata como debieran. Tendrán que ellos de analizar y ponerse al nivel de la exigencia que tiene tener una candidata como Janet Jara. ¿Han estado a la altura en el Partido Comunista? Que lo responde al Partido Comunista. O sea, yo no puedo hablar, a mí me invitaron a una casa y no voy a salir hablando mal de esa casa. Mónica. Ahora, usted fue compañera de la llamada tía Pikachu en la convención. Ella ha dicho que cree que si ganara José Antonio Kast y se retrocediera en derechos, podría haber una nueva, estoy tratando de citar lo más fiel posible sus palabras, que las dio en un programa que se llama Todo sobre la Mesa, dijo, se podría dar una nueva revuelta social. Y le preguntan si ella la apoyaría y ella dice sí. Yo quiero preguntarle si usted cree que si ganara José Antonio Kast, habría un riesgo de una nueva revuelta social. Estoy citando las palabras de la tía Pikachu, que es el nombre con el cual lo conoce más gente, y si usted apoyaría aquello. Yo, Giovanna Grandón, que es su nombre. Sí, Giovanna. Se me iba, yo quería nombrar. Sí, está bien. Bueno, es la postura que tiene la Giovanna en su planteamiento. Y yo no respondo a mi condición individual. Yo estoy en una posición de entrar a conversar y a dialogar. Y si algún día tomo una posición, siempre va a ser colectiva, Mónica. Y no me he puesto en esa situación en este momento. Sin embargo, estoy apoyando a Janet Jara porque encuentro ilimitada las contradicciones del sujeto en el candidato, sí,
en función de haber garantizado derechos sociales que la gente ha demandado. O sea, si uno ve un asunto tan básico, por ejemplo, cuando había que... Ahora es muy importante la protección de los animales. Cuando se hizo la ley Cholito, él no la apoyó, una cuestión tan simple como esa. Sí. Entonces, él dijo que era porque era una mala ley. Pero en ese sentido, él se beneficia, después aparece dentro de su campaña con todos sus perritos, entonces cosas tan mínimas que tiene que ver con el sentimiento de la gente, lo que la gente le da valor, y la gente le está dando valor a esos seres que son distintos a nosotros, son compañías. Entonces, si no tiene la sensibilidad de comprender a ese nivel a las personas, a mí me produce temor, me da temor. No son personas, son... A las personas que eligieron, que propusieron esa ley. Para cerrar, si usted llegara al Parlamento y tuviera la posibilidad de aprobar una ley, para cerrar, pregunta final, ¿qué ley aprobaría? Me gustaría que, en este caso de Araucanía... De lo que usted quiera. Sí, ¿no? De lo que usted quiera. De Araucanía, tener una región intercultural que propicie el diálogo, que propicia los derechos de todas y todos los que ahí viven, que no son, como tú me dijiste, hay un porcentaje, un 30% de mapuche, el resto no son mapuche, son campesinos, son personas dueñas de casa, son jóvenes. Entonces, al pensar en una postura de una región intercultural, la idea es garantizar derechos éticos, políticos para toda esa sociedad en una relación de diálogo, en una relación de valoración y de respeto, porque la violencia no nos permite avanzar, Mónica. La violencia instalada yo soy de allá, y eso siempre es como pone el obstáculo para seguir creciendo y avanzando. Hay una cosa que me había quedado en el tintero y no la quiero dejar de decir antes de cerrar la entrevista, y es el primer acto de la convención, después de que asumieron, fue pedir la liberación de los presos por el estallido, muchos de los cuales habían cometido hechos graves de violencia. Y yo quiero preguntarle si eso no fue un error, si usted lo volvería a hacer y si no fue de alguna manera validar actos violentos. Lo que pasa, bueno, fue la decisión colectiva, por eso lo hicimos. Claro, pero ahora tiene la libertad de decir si le parece que en vista del tiempo fue un error y si no es una validación de actos violentos. Yo condeno todo tipo de violencia, partiendo incluso por la violencia verbal como se instalan respecto a ciertas personas, lo que a mí me ha caído muchas veces. Entonces yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, Mónica. ¿Por eso fue un error haber pedido la liberación de personas condenadas por actos de violencia? En ese momento no teníamos nosotros la investigación jurídica y teníamos un apremio frente a una situación que estábamos todos golpeados por una situación de estallido. Estábamos golpeados, estábamos sensibles, estábamos buscando de qué manera reparar esa situación. Entonces, ¿Pero qué era lo que había que reparar? Serían personas condenadas por hechos de violencia. En ese momento nosotros no teníamos los antecedentes de las personas condenadas por violencia, Mónica. Estábamos recién empezando la convención. A lo mejor fue un error por lo mismo pedirlo sin tener esos antecedentes. Seguramente, porque es importante que la justicia determine cuándo es un acto ilícito y cuándo es injusto. Y hay que dejar que la justicia funcione y que caiga igual para todos. Elisa Loncón, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Vamos a seguir conversando y debatiendo. También tenemos los espacios de debate. De hecho, hoy día aquí se debate en CNN Chile. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mónica, por la invitación y seguiremos hablando. Buenas noches. Bueno, 80 días de la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast sumó el apoyo del exministro de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez, quien argumentó que el republicano es, en palabras textuales de él, el mejor candidato para enfrentar a la izquierda. Desde el comando de Belín Matei desdramatizaron el descuelgue y destacaron que otras figuras se han sumado a la campaña, como nos cuenta Colomba Eijols.
Yo creo que no hay equipo, al menos en este minuto están, que por aquí aparece Fontaine, que por ahí aparece Quiró, pero ¿cuáles son los demás equipos? Van como en el camino apareciendo cuentagotas cuando el proyecto, el programa de gobierno ya fue presentado. Un programa que según el Partido Republicano aún puede ser modificado, razón por la cual están abiertos a la incorporación de nuevas figuras que compartan su proyecto. Los respaldos que ha sumado José Antonio Kast provienen en su mayoría de Chile Vamos, y ahora un exsecretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera decidió plegarse a su candidatura. Después de una evaluación, después de pensarlo mucho, creo que la persona más adecuada, con una campaña mejor estructurada, más capaz para ganar en la próxima elección, con mayores posibilidades, y al mismo tiempo para enfrentar esos desafíos es José Antonio Kast. Esto no tiene ningún reproche ni nada a Evelyn Matei, por quien tengo respeto y cariño, sino que una decisión personal que creo que además están tomando miles de chilenos. Una decisión que el exintegrante de la UDI ya había tomado en 2021 cuando Kast se enfrentó en primera vuelta a Sebastián Sichel. La diferencia es que ahora lo hace en desmedro de Evelyn Matei, con quien coincidió en el gabinete de Piñera y compartió durante años militancia en el mismo partido. Tengo algunas diferencias, particularmente con el comando. Por ejemplo, yo hubiera sido mucho más claro en asegurar que quien gane, quien pierda en primera vuelta, va a apoyar al otro candidato, como sí lo ha hecho José Antonio Kast. En segundo lugar, yo no hubiera caído en estos discursos de que no van a estar las personas disponibles o prácticamente no se va a aportar gente y equipos a un gobierno. Estamos hablando de una persona que dejó de ser militante de la UDI hace aproximadamente 10 años y por lo tanto es un independiente que está endosándole su apoyo a uno de los candidatos, lo cual es perfectamente legítimo. Legitimidad que la UDI le dio a la decisión de Álvarez, pero en Renovación Nacional la reflexión no fue igual cuando Carlos Larraín y el senador Alejandro Kusanovich anunciaron que apoyarán a Kast. De hecho, la militancia del parlamentario fue suspendida, mientras que la del expresidente del conglomerado está siendo revisada por el Tribunal Regional. Son señales de disolución del sistema político cuando los compromisos en que incurren los partidos políticos son ignorados por sus militantes. La derecha no baja candidatos, los deja solos. Le pasó a Sichel, que parece que le gané. Eso es lo que recuerdo. Pero desde el comando de Matei no lo ven así y apuntan a incorporaciones de figuras provenientes de sectores que antiguamente no estaban cuadrados con Chile Vamos, como es el caso del exministro Carlos Maldonado. La libertad es libre y nosotros estamos felices de que entre mucha gente al comando a lo largo de Chile. Ahora, a mí me cuesta entender que se hable de desmarcado respecto a personas que no estuvieron marcadas y legítimamente, muchos de ellos los conozco desde siempre, apoyaron otra alternativa. Alternativa que hace meses encabeza los sondeos de opinión, mientras empuja una estrategia que apunta a un plan de emergencia para su eventual gobierno. Destrabar la inversión es uno de los temas de debate en medio de las candidaturas presidenciales. Implementar la nueva ley de permisos sectoriales es el foco principal, pero se anticipan algunos cambios. Natalia Muñoz nos cuenta. Más de 1.300 kilómetros, capacidad de 3.000 megawatts y una inversión inicial de casi 1.500 millones de dólares. Hablamos del megaproyecto Quimalo Aguirre, clave para la estabilidad energética y que necesita aprobar casi 5.000 permisos para concretarse. En la medida que esto lo hagamos rápido, es que va ahora, de esas 5.000, va a haber por lo menos 800 que van a pasar a declaración jurada. Piensen en el impacto que va a tener para Quimal, pero además piensen en el impacto que va a tener para la DGA. Si son 800 menos autorizaciones que tienen que ver su funcionario. Entonces, solo ese efecto, además de la tramitación paralela, muchas otras cosas que cambian, va a tener, por supuesto, un impacto muy relevante. Quimalo Aguirre es un ejemplo de la reducción de los tiempos por la nueva ley de permisos sectoriales. Si todo avanza de forma favorable por ser un proyecto de infraestructura y necesidad crítica, la baja sería cerca del 50%, pero se debe implementar la normativa y continuar avanzando. Lo concuerdan los equipos económicos de los candidatos de oposición, pero con aprensiones. Es un buen proyecto porque es una política de Estado. El proyecto avanza sobre el esfuerzo que han hecho distintos gobiernos para hacerse cargo de la permisología, pero, como lo vimos, la efectividad de este proyecto se la va a jugar en los reglamentos que se tengan que dictar, en particular para definir el nivel de riesgo de los permisos. Quiero llamar la atención sobre este proyecto porque por ejemplo, el ejemplo típico que se da de la DOH, o los permisos de grandes obras de riego que se demoran 8 veces más, pero el reglamento dice que se tienen que demorar menos. Entonces ahora vamos a hacer un nuevo reglamento
que va a decir, y si no se cumplen, ¿qué vamos a hacer? Un reglamento para que se cumpla el reglamento. Por el oficialismo también se coincide en avanzar, pero con foco en materia medioambiental. El equilibrio entre regulación e inversión no es siempre un tema de interés público versus interés privado. También aquí hay el interés público, hay un aspecto ético que el ministro no mencionó, ¿no? Una de las cosas que uno no puede decidir es cuánto más cáncer vamos a tolerar en Ventanas, por ejemplo. Si bien hay consenso de que es un buen proyecto, cada candidatura tiene su foco. Una de ellas el cómo abordar las consultas indígenas. Hay que ser cuidadoso de que la gente que opine, participe de los procesos de evaluación ambiental, represente opiniones que tengan una cierta base social. Y entonces ahí han habido problemas, tenemos que hacernos cargo de los problemas. Ahora, ¿cómo nos vamos a hacer cargo? Y eso yo en este momento no estoy en condiciones de explicarlo. Sin duda, no hay que eliminarla de ninguna manera, pero déjeme ponerle un ejemplo. Proyecto Colbún Paposo, en el norte. La CONADI se pronuncia y dice, ok, usted identificó, titular bien las comunidades indígenas afectadas. Y después viene el director regional del CEA y le dice, no, le faltó una comunidad que justamente y misteriosamente se creó hace un par de semanas. La consulta indígena es parte del convenio 169, digamos. Mientras existe el convenio no hay opción de decir se acaba, y tampoco me parecería bien que se acabe. Ahora, lo que ha ocurrido, y el ejemplo que da Juan José es muy ilustrativo, es que el Congreso ha ido aprobando nuevas etnias. Nudos que se tendrán que ir destrabando. Con la primera piedra de permisos sectoriales, la legislación queda abierta a la implementación y modificaciones a la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, normativa que está en el Congreso. 9:13, seguimos avanzando y les contamos que continúan las grandes inversiones en data centers en nuestro país. La empresa brasilera Ascenty anunció que destinará más de $1.000 millones a la construcción de nuevos centros. Pilar Gutiérrez nos cuenta. Con una construcción de 8.000 metros cuadrados y una inversión de $114 millones, Ascenty inauguró un nuevo data center en Chile. No solo eso, sino que anunciaron otros 2 centros de datos en el complejo que contemplan un desembolso de $1.000 millones. Realmente el papel protagónico de Chile nos pone en una situación de seguir invirtiendo, Santiago 4 y Santiago 5, con una inversión prevista de $1.000 millones. Que deberían entrar en operación entre los años 2027 y 2028. Para todos los efectos, es importante en su posición geográfica, desde el punto de vista de su matriz energética, 100% con energías renovables, y ha dado en los últimos años pasos concretos sobre la digitalización. Una inauguración que se suma al auge que esta industria está teniendo en Chile, y es que los data centers son la infraestructura habilitante para el desarrollo de las nuevas tecnologías, el uso de datos e inteligencia artificial. Al cierre del primer semestre, según un informe de GPS Property, Chile es el segundo país de la región con más capacidad instalada, luego de Brasil. El gran potencial que tenemos como país al ser un hub digital, en donde por más de 2 décadas hemos tenido una fuerte inversión local y extranjera y también público-privada que nos ha permitido tener una capilaridad y un nivel de infraestructura del más alto nivel. Eso nos hace ser una plataforma regional tremendamente potente, lo cual atrae y nos visibiliza en poder gestar y seguir desarrollando sostenidamente esta industria de data center. Ascenty se suma a otros gigantes que han elegido Chile para desarrollar sus proyectos. En junio, Microsoft inauguró su primera región de data centers en el país, donde contemplan una inversión de $3.300 millones, muy cerca del desembolso más grande que es de Amazon Web Services, $4.000 millones durante los próximos 15 años. Nosotros ya comenzamos la construcción de estas zonas de disponibilidad de esta región y esperamos que en la segunda mitad del año 2026 esta región ya entre en plena operación con estas 3 zonas de disponibilidad. Desde el gobierno también han tomado iniciativas para potenciar el desarrollo de este sector en Chile. Así crearon el Plan Nacional de Data Centers al 2030, con medidas que promuevan el crecimiento de la industria y fortaleciendo la investigación y desarrollo en el país. Eso sí, la industria no está exenta de desafíos. La permisología es uno de ellos.
Un caso emblemático es el de Google, que luego de 4 años de complicaciones con el servicio de evaluación ambiental, en septiembre del año pasado desistió de instalar un centro de datos en Cerrillos que contemplaba una inversión de $200 millones. Centros de datos, tremenda oposición. Hubo uno de Google en Cerrillo, se votó. El de Huechuraba está detenido, está no avanzando, tiene reclamaciones, porque son nuevos. Entonces ahí es donde el tema ambiental es muy importante. Enormes oportunidades, por ejemplo, en ser un centro de data centers. Tenemos enormes oportunidades en hidrógeno verde, pero para eso necesitamos básicamente un Estado que facilite la ejecución de esos proyectos, que se la juegue, que sea un poco más audaz y que no solamente ponga estas trabas. Temas de los que también tendrá que hacerse cargo la próxima administración para que la industria pueda alcanzar su máximo potencial. Como vemos, los recursos de multinacionales siguen llegando acá. Hola, ¿cómo están? Es momento de revisar las noticias internacionales en CNN Prime. Y para eso vamos a comenzar esta revisión internacional en Ucrania, lamentablemente con otra jornada de ataques. Pero ojo, porque aquí las autoridades ucranianas hablan de que es el segundo mayor ataque aéreo que ha lanzado Rusia sobre Ucrania en estos más de 3 años de conflicto. Al menos 21 personas fallecidas y otras decenas que resultaron heridas y ojo con daños incluso a edificios que pertenecen a la Unión Europea y al British Council. ¿Qué ocurrió durante esta jornada? Michelle Recansens nos lo cuenta en el siguiente informe. Esta es una de las tantas explosiones que sacudieron a Kiev la madrugada de este jueves. Una veintena de personas murieron tras un nuevo ataque masivo ruso con drones y misiles contra la capital, mientras que decenas más resultaron heridos, incluidos adolescentes y niños. Fue un destello y luego todo empezó a derrumbarse. No entiendo cómo seguimos vivos. Teníamos muebles contra las paredes y todos los armarios se nos cayeron encima, pero sobrevivimos. Sentí una explosión. Todo pasó rapidísimo. Las ventanas se hicieron añicos. Todo el apartamento se llenó de polvo, humo y cristales rotos por todas partes. Con el uso de cerca de 600 drones y 31 misiles, las autoridades ucranianas han calificado este ataque como uno de los más intensos desde el inicio de la guerra y el más letal que ha sufrido la capital desde julio. Entre los edificios afectados se encuentra el que alberga al British Council, así como otro que alberga una misión de la Unión Europea, ubicada a escasos 50 metros del lugar del impacto. Como resultado, la Unión Europea convocó al enviado ruso en Bruselas, una medida que también tomó el Reino Unido al convocar al embajador ruso en Londres. Estoy indignada por el ataque a Kiev, que también afectó a nuestras oficinas de la Unión Europea. Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, asesinando a ciegas a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea. La condena fue especialmente en Kiev, y es que la alerta antiaérea se mantuvo por 9 horas. Cientos de personas buscaron refugio en las estaciones de metro de la capital, donde como pudieron pasaron la noche. Es Putin el responsable de esta guerra que él mismo inició y no quiere detener. No solo quiere Donetsk, Luhansk o Crimea, quiere todo el país, está destruyendo ciudades y matando gente. Este ataque ocurre a menos de 2 semanas después de la cumbre de alto nivel entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, lo que parecía ser una muestra de cercanía que podía propiciar un acuerdo de cese a las hostilidades. Pareciera haberse convertido nuevamente en estancamiento. Pese a esto, desde el Kremlin aseguran que mantienen el interés en las conversaciones con el país vecino. Las Fuerzas Armadas rusas están cumpliendo con sus tareas. Continúan atacando instalaciones militares. Los ataques tienen éxito. Los objetivos están siendo destruidos y la operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en continuar el proceso de negociación para lograr nuestros objetivos por medios políticos y diplomáticos. Mientras los esfuerzos por una salida negociada continúan, el ataque ha reavivado las tensiones internacionales y complica aún más el delicado panorama diplomático.
Avanzamos en esta revisión internacional al otro lado de la cordillera en Argentina. El día de ayer les contábamos respecto a estos incidentes en medio de una caravana que estaba trasladando al presidente de Argentina, Javier Milei. Bueno, durante esta jornada su hermana Karina, la secretaria de la presidencia y también el líder de la Libertad Avanza en ese país precisamente, vivía momentos de tensión durante esta jornada, eso de las 6 de la tarde hora local, cuando Karina Milei estaba realizando una caminata en la ciudad de Corrientes, acompañada del diputado Martín Menem y de Lisandro Almirón, que es el candidato a gobernador libertario por esta misma provincia. Bueno, precisamente como parte de ese cierre de campaña es que los manifestantes de la Libertad Avanza se enfrentaron también a peronistas que estaban en esa zona generando este incidente y forzando por lo demás a la salida de Karina Milei, así como también de las otras figuras que la estaban acompañando en horas de esta tarde debido a esta pelea que finalmente llevó a que Karina Milei solo pudiera caminar una cuadra precisamente en esta ciudad para posteriormente ser trasladada hasta una camioneta negra que partió raudamente de este lugar. De este incidente queda una persona detenida, según han informado aquí los medios argentinos, y claro, un nuevo hecho que ocurre durante esta semana y con ojo también en Karina Milei, que está en medio de esta investigación judicial por el presunto vínculo con un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y todo esto a raíz de la difusión de unos audios donde se menciona precisamente a la hermana del presidente de Argentina, así como también de su aliado Eduardo Lule Menem por supuestos cobros, todo esto en medio, en este caso, de soborno. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar esta revisión internacional con lo que vamos a ver la próxima semana, porque desde China el presidente Xi Jinping ha extendido una serie de invitaciones a líderes internacionales, una veintena de ellos, y dentro de ese listado están los nombres del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también del líder norcoreano Kim Jong-un, aquí con los dos líderes que más recelo provocan en Occidente para ser parte, ¿no?, de este evento que se va a llevar a cabo la próxima semana, el próximo día miércoles, y es este desfile militar en la plaza de Tiananmen al conmemorar los 80 años de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y con ello también el fin de la Segunda Guerra Mundial. De todas formas, no solo va a mostrar los respaldos que tiene en esta zona del planeta el régimen chino, sino que también, por cierto, su renovada fuerza militar con tropas, aeronaves, tanques y también sistemas antidrones. Aquí algunos analistas advierten que precisamente esto puede ser un cierto golpe más bien al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hace solo algunos días atrás mencionaba incluso la posibilidad de reabrir diálogos con el líder norcoreano Kim Jong-un después de lo que vimos en las cumbres del 2018 y del 2019. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer precisamente en esta zona del planeta, en Asia, particularmente con estas imágenes generadas por inteligencia artificial de parte del gobierno metropolitano de Tokio, que se preguntaron las autoridades cómo sería una erupción del monte Fuji. Y claro, para responder a esa pregunta lo hicieron a través de inteligencia artificial, coincidiendo con el día de la preparación para desastres volcánicos y también para alertar precisamente a las 37 millones de personas que viven en el área metropolitana de Tokio, que está a solo 100 kilómetros aproximadamente de este volcán. Y ante la pregunta de qué hacer, precisamente cuáles también serían las condiciones en las que caería por lo demás esta ciudad si es que llegara a ocurrir un fenómeno de estas características, que por lo demás no ocurre desde 1707, pero de todas formas aquí las autoridades señalan que es crucial estar preparados y por eso, ¿no?, también la realización de este video, y vemos ahí varios de los efectos de los que podría eventualmente caer esta ciudad si es que efectivamente llegara a entrar en erupción. Con esa imagen, por cierto, nos vamos a una pausa. Al regreso continúa Mónica Rincón en CNN Prime. Termina CNN Prime, nos reencontramos en Aquí se debate. Está estupendo el panel, así que no se lo pierdan. Jueves 28 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.